Bueno, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Mi nombre es Carlos Fernando Sea Hincapié. El objetivo de este video es dar a conocer el concepto de la tasa interna de retorno, o la llamada TIR. Entonces, recordemos que cuando un inversionista ingresa a un plan de negocio, él exige a los socios una rentabilidad. Esa rentabilidad que exige es la que llamamos nosotros la tasa interna de oportunidad o la tasa interna de operación. Es lo que el inversionista desea recibir de rentabilidad. Entonces, para decidir tomar la decisión del inversionista si ingresa o no ingresa al negocio, él compara esa tasa interna de oportunidad con la tasa de rentabilidad que está dando el negocio, que es la llamada tasa interna de retorno, o sea, la famosa TIR, que sencillamente es la tasa mínima que debe dar un negocio para que el dinero no pierda valor en el tiempo, es decir, para que los dineros que se reciben a futuro tengan un poder adquisitivo mayor o por lo menos igual al que tienen el día de hoy. Matemáticamente, entonces se define la tasa interna de retorno como aquella tasa interna de operación que hace que el BAN sea cero. Entonces, aquí tenemos una comparación, una relación entre lo que es la tasa interna de retorno con respecto al BAN, al valor actual neto. Entonces, aquí tenemos una región de valores positivos del BAN, el BAN 0 y para valores negativos del BAN. Y la TIR es aquella tasa entonces que hace que el valor actual neto sea cero. Vamos entonces aquí a hacer una comparación más general, más específica, perdón. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí región del BAN 0, región del BAN negativo, pero región del BAN positivo, región del BAN negativo y el BAN 0. Y la tasa interna de retorno es aquella tasa que el BAN es cero. Entonces, esto nos divide el gráfico en dos regiones. Una región para tasas de descuento o tasas internas de oportunidad menores a la tasa interna de retorno. Es decir, si un activo es menor que la TIR, el BAN va a dar positivo. Por lo tanto, el negocio se viabiliza. Y otra región donde hay tasas de descuento mayores a la tasa interna de retorno, donde el BAN es negativo. Por lo tanto, el negocio no lo viabilizamos. Y la tasa interna de retorno para la cual el BAN es cero. Entonces, mm, si yo tengo tasas internas de oportunidad menores a la TIR, pues viabilizo el negocio. Si tengo tasas internas de retorno iguales a la tasa interna de oportunidad, también puedo viabilizar el negocio. De la única manera que no viabilizo el negocio es para tasas internas de oportunidad mayores a la tasa interna de retorno. ¿Listo? Observemos aquí en el gráfico que si yo tengo bandes muy altos, de un alto valor, ¿sí? La tasa interna de retorno tiende a cero. Es decir, que tampoco es muy bueno que un valor actual neto tenga muchísimo valor. ¿Listo? Por esa razón, entonces, cuando yo tengo la interpretación de la tasa interna de retorno, pues la hago con base en estos tres conceptos. Si la tasa interna de retorno es mayor que la tasa interna de oportunidad, es decir, el negocio está en una rentabilidad mayor a la que quiere el inversionista, pues es bueno para el inversionista, por lo tanto debe aceptar el negocio. Si la tasa interna de retorno es igual a la tasa interna de oportunidad, también viabilizo el negocio porque me está diciendo, si yo quiero un 20%, le estamos dando el 20%. Pero si esa tasa interna de retorno es menor que la tasa interna de oportunidad, entonces sencillamente ese negocio no será viable para el inversionista porque está dando una rentabilidad menor a la que él quiere. Eso no significa, es importante este concepto de aquí, no significa que la tasa interna, si la tasa interna de retorno es menor que la tasa interna de oportunidad, eso no significa que el negocio no esté dando rentabilidad, sino que está dando una rentabilidad menor a la que quiere el inversionista. Para él no es viable porque, digamos, si él quiere el 20% y el negocio le está dando el 15%, pues no le sirve. Le servirá a otra persona que quiera una rentabilidad del 15% o menos. Bien, no existe una fórmula matemática general para calcular la tasa interna de retorno.
sino que su cálculo matemático se hace a través de un procedimiento que se llama interpolación lineal, que es básicamente aplicar dos reglas de tres simples seguidas. Lo vamos a explicar entonces con un ejemplo. Bien, vamos entonces a el ejemplo. Tenemos entonces este diagrama de flujo que nos muestra un proyecto de inversión por el cual entonces tenemos aquí una primera inversión de 3.000 unidades monetarias, ¿sí? Por el cual pueden ser dólares, euros, y por el cual se reciben una serie de flujos de caja libres de 650 en el primer año, 700 en el segundo, 680 en el tercero y así sucesivamente hasta llegar al sexto año por 2.500. Entonces lo que yo tengo que hacer es, para hallar en la tasa interna de retorno a la TIR, yo debo hallar dos valores actuales netos para dos tasas internas de oportunidad. Entonces inicio con una tasa supuesta, vamos a suponer el 12% inicialmente, y entonces le calculo el valor actual neto para ese 12%. ¿Listo? Aquí ya tengo preparado, vamos a aprovechar de una vez para recordar cómo se calcula ese valor actual neto. ¿Listo? Aquí. Entonces, recordemos que para el cálculo del valor actual neto, lo que yo hago es a la inversión inicial, yo le resto a la menor inversión inicial, le sumo cada uno de los valores presentes de los flujos de caja, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es llevar todo aquí a valor presente. Entonces, como primer flujo lo llevo a valor presente, segundo flujo lo llevo a valor presente, es decir, llevo cada uno de estos flujos, todos estos flujos los tengo que llevar aquí a valor presente. ¿Okay? Entonces calculo el valor presente de cada uno de los flujos. El primer flujo está de 650, está en el periodo 1, entonces su valor presente sería 650 dividido entre 1 más el 12% que es la tasa a la 1. Segundo flujo es 700 dividido entre 1 más la tasa que es el 12% al cuadrado y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces aquí vamos a decir que esto nos va a dar igual a, sería menos 3.000 más, entonces tenemos entonces para el primer flujo serían 650 dividido entre 1.12, nos da 580,35 más el segundo es 700 dividido 1.12 al cuadrado, nos da 558,03 más el tercer flujo que sería 680 dividido 1.12 al cubo, 484,01 más el siguiente flujo que es 850 que está en el periodo 4, 850 dividido entre 1.12 elevado a la 4, 540,19 más el siguiente flujo que es 1000, eso sería 1000 dividido entre 1.12 está en el periodo 5 elevado a 5, 567,42 y el último flujo que serían 2500 dividido entre 1.12 elevado a la 6.
1266,57. Déjame le pongo 6 ahí aprovechando. Listo. Entonces ya tenemos los valores y lo que hacemos entonces es esa suma. ¿Listo? Te digo, menos 3000 más 580,35 más 558,03 más 484,04 más 540,19 más 567,42 más 1266,6. Eso me da 996,60. ¿Listo? Entonces ese sería el valor de ese van. 996,6 me está dando positivo, lo que indica que, bueno, ese negocio es viable, ¿cierto? Al 12% es viable el negocio. Si yo entonces voy a mirar ese 12%, como el van medio positivo, entonces ese 12% es menor a la tasa interna de retorno. Ese 12% está aquí, más o menos, por este lado, en esta región de acá. Entonces, yo deseo, para buscar el TIR, la TIR es mayor que el 12%. Debo buscar esa tasa que el BAN me dé 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo debo entonces ahora hacer nuevamente el proceso, hallar otro BAN, ¿sí? Para otra tasa. Como ya sé que el BAN, la TIR va a ser mayor que el 12%, porque esta me dio positiva, entonces le doy una tasa mayor que el 12%. ¿Listo? Entonces, para ahorrar tiempo, vamos a usar el Excel. Por aquí teníamos cómo hacerlo más rápidamente en el Excel. Listo. Tenemos menos 3.650, 700 aquí. Vamos a colocar aquí menos 3.650. Coloco los flujos 700. El siguiente es 680. 680. 850. 1000 y 2500. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a recordar cómo se usa el Excel para calcular el BAN. Aquí tenemos la tasa interna de operación y aquí colocamos el BAN. ¿Listo? Entonces es el 12% inicialmente. Entonces, como le digo, BAN es VNA, abro paréntesis, tasa, punto y coma, y los flujos de caja, y le sumo la inversión inicial en negativo. ¿Listo? Ahí nos dio los 996 que nos dio, 996.6 que nos dio ahorita. Entonces ahora ya sé que para el 12% es 996, entonces ahora le voy a dar otra tasa. Vamos a darle el 15% al que pasa. Para el 15% me da 606. Entonces digámoslo así. ¿Listo? Entonces venimos acá y hacemos el siguiente planteamiento de regla de 3. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el siguiente planteamiento. Tenemos para el balón, para el BAN y la tasa. Entonces decimos que para una tasa del 12% obtuvimos un BAN de 996.6. Y tenemos que para una tasa del 15% obtuvimos un BAN de 606. ¿Listo? 606. Bueno. Entonces aquí tenemos, para un BAN de 996 se obtiene una tasa del 12%, para una tasa del 12% un BAN de 606. Entonces, mi tasa a escoger, mi TIR, lógicamente, va a estar mi BAN 0, ¿sí? Siguiendo mi BAN 0, yo tengo que ir 3 regiones. El BAN 0, pues lógicamente puede estar en este lado, ¿sí?
Puede estar en este lado o puede estar en ese lado. En este caso, pues el 0 estaría ahí, ¿cierto? Venimos 996, 606, entonces el 0 estaría aquí. Entonces, la tasa interna de retorno es aquella tasa donde el van es 0. O sea que aquí estaría mi tasa interna de retorno. ¿Listo? Entonces, primer planteamiento es este. Ahora digo, bueno, tenemos aquí que para esta tasa, para esta distancia que tengo aquí, tenemos aquí para una distancia, aquí tengo una distancia entre las tasas, esta distancia, tengo una distancia de 3% y tengo, para esa distancia tengo una diferencia en el band, esta diferencia de 606 a 996, ¿sí? Sería una diferencia de 390.6, ¿sí? Hago ese planteamiento. Y también tengo, entonces, aquí otra distancia de 606 a 0, pues la distancia es de 606, ¿cierto? Y aquí en el TIR, entonces, tengo una distancia que pues todavía no conozco, desconozco, ¿listo? Vamos a llamarla X, ¿ok? Entonces hago el segundo planteamiento. Digo, si para una diferencia en el band, tengo una diferencia en el band y tengo una diferencia en la tasa. ¿Listo? Entonces digo, si para una diferencia en el band de 390.6 existe una diferencia en la tasa del 3%, entonces para una diferencia en el band de 606, ¿qué diferencia debe haber aquí en la tasa? ¿Listo? Hago ese planteamiento, hago esa regla de 3, ¿ok? A partir de este planteamiento. Bueno, y resuelvo esta regla de 3. Entonces aquí vamos a decir ese x, entonces va a ser igual a 606 multiplicado por el 3%, todo eso dividido entre 390.6. ¿Cierto? Listo, entonces hacemos eso en la calculadora y obtenemos lo siguiente. 606 por el 3% dividido entre 390.6 nos da el 4.65%. ¿Listo? Entonces, ese es el valor de X. Entonces, mi tasa interna de retorno va a ser, como yo aquí estoy yendo 12, 15, entonces mi tasa interna de retorno es mayor al 15. Entonces, digo, el 15% más esa distancia X que debe haber para encontrar el 0. En este caso es 4.65%. Por lo tanto, mi TIR va a ser del 19.65%. ¿Listo? Ese es el procedimiento manual que hay que hacer para encontrar la TIR. Vamos entonces a corroborar ese procedimiento con el Excel. ¿Listo? Miremos cómo se hace. Con el Excel es muy sencillo. Es importante que conozcamos cómo se hace manualmente para después mirar. Con el Excel es simplemente decir, esta es la función igual TIR, abro paréntesis y señalo desde la inversión inicial en negativo hasta el último flujo. Es importante tener la inversión inicial en negativo. Listo, y le doy Enter. Me da 21%, lógicamente la diferencia 20.8, a nosotros nos dio 19.65, lógicamente la diferencia en los valores, ese 1%, está por las decimales que se dejan de utilizar en el cálculo manual. ¿Listo? Entonces, esta es la manera de calcular la tasa
interna de retorno manualmente. Se hacen dos planteamientos de regla de tres, lo que es una interpolación lineal. Y esa es la otra manera de hallarlo en el Excel. Ok, buenas noches.